Bien, primeramente, buenas tardes. Que el Señor les bendiga. ¿Cómo están? Bien, qué bueno. Me alegro y bueno, nos alegramos todos los componentes del equipo de matrimonio y la directiva por tener este tiempo, por poder tener este tiempo para el Señor. Porque es importante tener tiempo para el Señor. Es importante que nos podamos reunir y tener comunión los unos con los otros, pero para adorar a Dios, para que el Señor sea el centro de nuestras vidas. Y quiero invitarlos en esta tarde a que veamos la palabra del Señor como dice el lema. Y quiero que recuerden esto. Esto es un recordatorio porque después vamos a hacer un concurso. Así que yo estoy haciendo un spoiler. Vamos a hacer un concurso donde vamos a recordar el lema del encuentro. ¿Ya? Y vamos a leer el texto bíblico en Hebreos, capítulo 1, versículo 3. Perdón, del 1 al 3. Amén. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bueno, la mayoría de nosotros, o la mayoría de los que participamos hoy, venimos con algún tipo de expectativa. Siempre cuando nos reunimos o siempre que hay un encuentro, ya sea de matrimonio, ya sea de mujeres, de varones, siempre venimos con una expectativa. ¿Qué es lo que el Señor nos va a decir? ¿O qué el Señor nos va a hablar a cada uno de nosotros? Pero muchas veces las expectativas es un obstáculo. Pueden ser un obstáculo para nosotros. ¿Por qué? O porque las expectativas son muy altas y no se cumplen, o porque muchas veces se pierde el centro de quien se debe honrar o dirigir nuestra adoración. Porque si nos reunimos es para adorar a Dios, ¿cierto? Nos reunimos para que Cristo sea el centro de nuestra adoración y de la reunión. Pero, ¿qué nos pasa? Que muchas veces cuando venimos con estas expectativas, perdemos la sensibilidad. Yo un día aprendí acá, un día que vine a una reunión de discipuladores, y venía aprobado, venía con hartos problemas durante la semana, y la verdad que no quería venir al encuentro de discipuladores. No tenía ganas. De hecho, me costó mucho levantarme ese día, pero vine. Y me acuerdo que lo primero que escuché de una hermana, que la ocupó el Señor, dice la hermana a través de un mensaje que estaba en la palabra del Señor, y que está en la palabra del Señor, ella dice, Dios dice, miradme a mí, sobre todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios. Y yo me puse a pensar que lo que yo vengo a buscar no es lo que yo necesito, lo que decía la hermana, sino lo que Dios me quiere dar, que puede ser muy diferente a lo que yo busco. Entonces, muchas veces nosotros perdemos esa sensibilidad. Y yo los quiero invitar hoy día a que nosotros nos preparemos. ¿De qué manera? Lo de hoy día es que nos podamos mirar en este espejo que es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es un espejo para nuestra vida. Y de hecho, sea de paso, afuera, como paréntesis, afuera hay un espejo. Yo sé que algunos se sacaron una foto, ¿cierto? Hay un espejo ahí y atrás hay una cruz. No sé si se dieron cuenta, pero si no se dieron cuenta, más ratito en el break,
se pueden sacar una foto. ¿Ya? Se pueden sacar una foto ahí para que se vean y quizás se puedan arreglar algo o quizás no. En el caso mío no hay mucho que arreglar. Pero la idea es que ustedes se puedan reflejar en ese espejo. Y la palabra de Dios es eso, es un espejo para nuestra vida. Nosotros nos podemos mirar en este espejo y podemos reflejar cómo estamos y quiénes somos. Porque el mirarse en un espejo es una actividad diaria. Lo hacemos todos los días. ¿Quién puede decir que no se mira en el espejo? Todos. Todos nos miramos en el espejo. ¿Y por qué nos miramos en un espejo? Porque un espejo, cuando nos miramos en un espejo, la explicación científica de todo esto es que un espejo es un objeto que refleja casi toda la luz que recibe. Cuando nosotros nos miramos frente a un espejo, lo que recibimos de vuelta es una imagen clara y nítida de nosotros, ¿cierto? Entonces, cuando nos miramos en un espejo, vemos una representación de nosotros mismos, lo que nos permite observar nuestra apariencia física. Pero no solamente eso, sino que también nuestra apariencia emocional. Cuando nosotros nos ponemos delante de un espejo, lo que vemos es nuestra postura, ¿cierto? Nuestra postura corporal. Pero no solamente eso. Fíjese que cuando nosotros nos miramos en un espejo, ¿qué es lo que primero hacemos? Nos ponemos a pensar en esa imagen, ¿cierto? Empezamos a hacer gestos. Y, como le digo, en el caso mío, cuando yo me miro en el espejo, muy temprano, casi siempre me bajoneo. Pero después me conformo y digo, bueno, no hay mucho que arreglar, me tienen que amar así, es lo que hay. Pero esa representación que está ahí reflejada, ¿corresponde a la imagen que somos? ¿Es realmente verdad lo que ahí está ahí? Lo que está siendo representado en ese espejo, ¿es realmente quiénes somos? Porque nosotros nos ponemos a pensar y decimos, porque cuando estamos frente a un espejo, no solamente nos miramos y nos ponemos a pensar. Cuando nos miramos nos ponemos a pensar, a ver, por aquí, por acá, estoy muy barbón, pero es un pensamiento. Entonces, no solamente estamos mirándonos, sino que también estamos pensando quiénes somos o cómo nos presentamos delante de otros, porque lo que hace un espejo es que nos refleja, pero también nos dice quiénes somos nosotros y cómo nosotros nos presentamos ante los demás. Y fíjense que nosotros sí nos preocupamos de eso y por eso muchas veces nos miramos varias veces en un espejo. Me levanto en la mañana, ¿cierto? Me miro en el espejo, digo, bueno, hay que bañarse, hay que lavarse. Después me miro de nuevo, ¿cierto? Me coloco la ropita y me miro de nuevo. Y después, antes que salga, me miro de nuevo. ¿Sí o no? Algunos más que otros. ¿Cierto? Y un ejemplo, para que usted vea que va cambiando la imagen. Por ejemplo, yo sé que algunos van a decir que es la misma imagen, pero si usted se levanta a las 6 de la mañana, después de haber dormido mal, de haber soñado, y se mira en el espejo, se va a ver una imagen, ¿cierto? Después, cuando ya se lavó, ¿cierto?, la carita y comió algo y a lo mejor ya está un poquito más contento, se mira en el espejo y es otra imagen o es la misma imagen. ¿Qué me dicen ustedes? Es otra, ¿cierto? Ya. Pero supongamos una situación. Vamos a suponer una situación. Resulta de que usted o yo tuve una discusión con mi esposa en la noche. Nos pusimos de acuerdo en algo y aunque conversamos no llegamos a acuerdo. ¿Ya? Y yo me acosté enojado. Porque casi siempre pierdo. O siempre pierdo en realidad.
Entonces, como siempre pierdo, me acosté enojado porque pucha, yo quería decir que yo tenía la razón. Pero no fue así. Entonces me levanté en la mañana y me levanté con esa cara de enojado, ¿cierto? Me levanté con esa cara de enojado. Y yo quiero que haga ese mismo ejemplo que yo le estoy dando, ahora usted. Acuérdese de ese día. Yo sé que algunos me van a decir que no, yo siempre me levanto bien, radiante, contento. Pero sáquese una foto de ese día que usted se levantó temprano, enojado con su esposa o con sus hijos, y usted se recuerda ese día porque lo molesta, todavía le molesta. O quizás fue hoy día, o quizás fue la semana, o quizás fue hace un año, no sé. Pero quizás pueda recordar ese momento. Ya, ahora tiene esa foto, ¿cierto? Ahora, supongamos que hoy día es un día distinto. Hoy día se levantó súper temprano, ¿cierto? Radiante, le llevaron desayuno a la cama, su señora le dio un besito, o el esposo le dio un besito, ¿ya? Y se recordó que hoy día tenía encuentro de matrimonio. Y usted dijo, ya, perfecto. ¿Qué mejor que eso? Y usted fue al espejo y se miró. Y se sacó una foto también, ¿ya? Una foto de recuerdo, porque uno se saca fotos mentalmente, ¿cierto? Dígame, ¿es la misma persona? ¿Es la misma persona, sí o no? ¿Es la misma imagen entre los dos? No es la misma imagen, ¿cierto? ¿Qué cambió? ¿La actitud? ¿Ya? ¿Cambió el aspecto? ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? La cara es la misma persona, pero algo cambió, ¿cierto? Hubo un cambio. Por ejemplo, yo salgo a la mañana, como les dije, no hay mucho que arreglar, así que no me preocupo mucho del espejo, salgo y me miro un rato al espejo, ya, me voy, listo. Pues llego en la tarde, pues no me miraban todo el día en el espejo porque no tengo espejo en el trabajo, así que trabajo y no me miro en el espejo. Y llego a mi casa y mi señora me dice, ¿qué te pasó en la cara? Bueno, no, perdón, vuelvo atrás. Lo primero que hace es mirarme y se pone a reír. Y después me dice, ¿qué te pasó en la cara? Y yo digo, no hacía así. No, pero no me dicen, que tenía la cara toda manchada, la cara negra. Claro, y como yo trabajo con fierros, uno se ensucia con los fierros, ¿cierto? O se pasa la mano con el guante. El asunto es que llego todo manchado y yo pensando así como cuando voy para la casa, oye, que soy simpático, toda la gente me sonríe en la calle. Y no, porque tengo la cara manchada, tengo la cara sucia. Recién ahí me doy cuenta de que tenía la cara manchada. Entonces ya no me acordé. Cuando yo me levanté, no era la misma cara, era otra cara, era una cara sucia. Pero volvamos a la pregunta del espejo. Esta imagen que yo estoy reflejando, ¿es la imagen de Cristo? Si yo me miro en el espejo de la palabra de Dios, ¿es la imagen de Cristo reflejada? ¿O no? Eso individualmente. Ahora, como matrimonios, saquémonos una foto como matrimonio y mirémonos en el espejo de la palabra de Dios. ¿Somos la imagen de Dios? ¿Somos la imagen de Cristo? El tema es que la imagen que nosotros reflejamos, que muchas veces nosotros creemos que reflejamos, no es la imagen que es realmente. ¿A qué lo quiero llevar? Que nosotros somos la imagen de Dios. ¿Quién dice eso? ¿Lo decimos nosotros? ¿Quién lo dice? Dios dice en su palabra que nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Y creo que es una imagen. ¿En qué somos semejantes nosotros a Dios? ¿En qué puedo ser semejante yo a Dios? Si yo soy un ser humano,
soy un pecador. Bueno, la palabra imagen en hebreo es selem y en el griego es icon, que significa algo que lo representa. Entonces, una imagen es algo que representa a alguien. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos, ¿de qué manera yo represento a Dios? ¿Cómo yo puedo ser la imagen de Dios? ¿Cómo yo, reflejándome en el espejo de la palabra de Dios, soy la imagen de Dios? Soy la imagen de Dios porque represento a Dios. ¿De qué manera puedo representar yo a Dios? La palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos una mente, como Dios tiene una mente. Tenemos emociones, como Dios tiene emociones. Tenemos voluntad, como Dios tiene voluntad. Tenemos una existencia, como Dios tiene una existencia. Ahora, nuestra existencia no es autónoma como la de Dios, pero la tenemos. Existe esa existencia. ¿Por qué tenemos existencia? Porque Dios tiene vida. Y nosotros, por lo tanto, tenemos vida. Somos inmortales, no eternos. Eternos es que siempre ha existido. Inmortales significa que, como Dios, en algún momento vamos a tener una existencia eterna, pero como inmortales, es decir, inmortales en vida eterna o inmortales en condenación eterna. Pero también Dios nos dice que nosotros somos sus representantes, somos su reflejo, porque tenemos, o en el caso de Adán y Eva, el gobierno de la tierra. Dios le había dado el gobierno y la autoridad y el señorío sobre la tierra. Nosotros también somos personas que nos podemos relacionar como Dios, como se relaciona con nosotros. Somos personas que podemos amar y ser amados. Por lo tanto, de muchas maneras y de múltiples maneras, nosotros representamos a Dios. Somos la imagen de Dios. Juan Calvino explica que el hombre se parece a Dios y que en él la gloria de Dios es contemplada. Fíjese, Calvino dice, el hombre se parece a Dios porque en el hombre podemos ver la gloria de Dios reflejada. Y es por eso que nosotros cuando leemos en la creación, en el Génesis, dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La idea de Dios es esta. Quiero que este matrimonio del cual él está hablando acá, ¿cierto? Porque dice, y los bendijo Dios. ¿De quién está hablando? De Adán y Eva, ¿cierto? Y le dice, fructificad y multiplicaos. ¿Por qué creen ustedes que dijo eso? Porque la idea de Dios es que este matrimonio llene la tierra de la gloria de Dios. Quiere que este matrimonio lleve la imagen de Dios a todos los confines. Y esa es la idea de Dios. ¿Para qué? Para que ellos puedan vivir bajo la autoridad y el gobierno de Dios, esta imagen que representa a Dios. Pero ¿qué pasa? La idea de Dios es esta. Pero Satanás tiene otro plan. El enemigo de Dios tiene otro plan. Y Dios lo permite. ¿Por qué? Porque Dios tiene propósitos mucho mejores que lo que nosotros podemos creer. Dice en Génesis capítulo 2, versículo 8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Entonces, cuando Dios le dice a Adán y Eva que se multipliquen, ¿cierto? Que llenen la tierra de su gloria, que llenen la tierra de esta imagen que representa a Dios, Dios coloca
o pone un lugar para que ellos puedan vivir allí. Y coloca al hombre allí, en ese huerto. Un huerto maravilloso, un huerto, digámoslo así, que se puede comparar quizás a los jardines que existen en los palacios. ¿Pero por qué pone al hombre allí? Bueno, continúa el relato ahora en Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17, que dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, Dios coloca al hombre, lo coloca en el huerto, como dice el versículo 8, y conversa con él, porque Dios es un Dios relacional, ¿cierto? Lo que vimos, como nosotros también podemos relacionarnos. Pero le da indicaciones, le dice: cuida el huerto, labra el huerto. No es que sea un jardinero, sino que pueda, ¿cierto? Lo que Dios había hecho, él lo pueda seguir cuidando, ¿cierto? Y lo pueda seguir trabajando. Pero también, ¿qué le dice? Dice: bueno, de todos los árboles del huerto pueden comer, pero del árbol que está en el medio del huerto, del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Entonces, él le da indicaciones muy claras, y quiero dejar o enfatizar que dice, para que ustedes se fijen bien, está en rojo, dice: ciertamente morirás. Si tú no cumples este mandato, ciertamente morirás. Puedes comer de todos los árboles, pero de este árbol todavía no te está permitido comer. ¿Por qué? Porque ciertamente morirás. Es un mandato de Dios. Ahora, fíjense en esto. Cuando Dios conversa con Adán, todavía no está Eva. El hombre está solo. Y quiero que recuerden esto. Eva todavía no está ahí. Dios le da dando indicaciones a Adán, porque Adán iba a ser cabeza, ¿cierto? O la autoridad en el matrimonio. Por lo tanto, Dios lo está responsabilizando de este mandato. ¿Ya? Bueno, continúa el relato. ¿Y qué dice? Dice que Dios hizo caer en un sueño profundo a Adán, ¿cierto? Y que de su costilla saca a la mujer. ¿Ya? Por alguna razón, Dios hace dormir al hombre para sacar de su costilla a la mujer. Qué bueno que estaba durmiendo. Pero cuando despierta Adán, ¿con qué se encuentra? Con la mujer, ¿cierto? Con la mujer. Y yo me imagino a Adán mirando a la mujer. Entonces yo miro a mi mujer y yo abro los ojos. Digo: wow, ¿ah? Qué estupenda. Me quedo boca abierto. Bueno, esa es mi reacción en realidad. Pero Adán tiene que quedarse conmovido por encontrarse con esta mujer que era muy distinto a todos los animales, ¿cierto? Y era muy parecida a él. Entonces, Adán no se estaba mirando en un espejo porque dijo: bueno, se parece a mí, pero no soy yo, ¿cierto? Habían diferencias. Pero Adán dice: ¿qué pasó acá? Esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por lo tanto, fíjense en esto: dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Fíjense en eso. Se la vio, ¿cierto? Se maravilló de esta creación de Dios.
no era él, era otra persona. Y lo primero que dice, tengo que dejar a mi padre y a mi madre, cuando él no tenía padre ni madre, pero está hablando del matrimonio, ¿cierto? El propósito de Dios para cada uno de nosotros, los que estamos en este lugar. Entonces, hasta ahí la historia bíblica nos presenta un panorama espectacular. Nosotros no encontramos ninguna falla, ningún error, no vemos nada que podamos decir, esto está mal hecho. Al contrario, cuando Dios ve todo esto, Él dice que era bueno en gran manera. Había hecho toda la creación, los 5 días de la creación, y decía Dios, cuando terminaba de hacer la creación, decía, y esto es bueno, ¿cierto? Esto es bueno, pero cuando ve al hombre y cuando ve la cúspide de la creación, el hombre y la mujer, Él dice, esto es bueno en gran manera. ¿Por qué? Porque Dios se deleita, Dios se goza con la creación, Dios se goza con lo creado, Dios se goza con el hombre y la mujer. ¿Por qué? Porque todo eso demuestra su gran poder, su gran sabiduría y toda su grandeza. Dios está maravillado y se regocija en su creación. Sin embargo, como todos ustedes saben, y como muchos de nosotros hemos leído, en el Génesis capítulo 3 comienza algo que traerá innumerables consecuencias para la humanidad. Leamos el relato de Génesis 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Como lo vimos anteriormente, Dios había colocado al hombre primeramente en el huerto del Edén y posteriormente a la mujer, para que habitaran juntos en el lugar, con mandatos claros acerca de la voluntad de Dios y con una estrecha relación social con el Creador. Además, el Señor los colocó como autoridad sobre todo lo creado, declarando su señorío como partícipes de todas las bendiciones que aquello representaba. Es decir, Dios colocó al hombre y a la mujer en el huerto para que fueran sus representantes y para que de esa manera gobernaran sobre la tierra. Porque Dios los creó para eso. Dios los hizo para eso. Y que fueran sus mejores representantes. Y que de esa manera la gloria de Dios se hiciera manifiesta. Sin embargo, Dios tiene un enemigo declarado. Ese enemigo que todos nosotros sabemos quién es, ¿cierto? Pero este enemigo le declara la guerra a la imagen de Dios. Es decir, Satanás cuando ve al hombre y a la mujer en el huerto, Satanás dice, a ellos tengo que yo declararles la guerra, porque ellos son la imagen de Dios. Ellos son los representantes de Dios. Y ellos llevan la gloria de Dios. Por lo tanto, Satanás se acerca a la mujer, ¿cierto? Y comienza a conversar con ella. Fíjese en esto. Satanás le declara la guerra al ser humano, pero no viene como enemigo. Él no viene vestido de enemigo. Él viene en paz. Él viene a conversar con la mujer. Él no viene con un arma. Aparentemente Él no viene a hacer daño. Pero sus intenciones
¿cierto? No son las que nosotros o las que podemos observar acá. Y más encima, cuando conversa con Adán, con este caso con Eva, es lo primero que le dice, le habla de Dios. Entonces, si a usted se le acerca a alguien y le habla de Dios, ¿usted lo va a rechazar? Creo que no, ¿cierto? ¿Por qué Satanás le dice, con que Dios ha dicho? Él le habla de Dios. La mujer no lo rechaza porque le está hablando de Dios, le está hablando de alguien que ella sí conoce. Pero la serpiente, la astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Este enemigo viene en condiciones de paz. Fíjense en esto. Dios dice a Adán, lo vimos en unos versículos más atrás, Dios le dice a Adán, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Eso le dice Dios a Adán. La serpiente le dice a Eva, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ya le cambió algo. Dios le dice a Adán, de todo árbol del huerto puedes comer. Y la serpiente le dice a Eva, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Cambió algo. Y más encima añade, no moriréis. Dios le dice a Adán, ciertamente morirás. Eva le dice a la serpiente, fíjense en esto. Eva le dice a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. En esta guerra declarada ya hay 2 muertos. No se disparó ni una sola bala y ya hay 2 muertos. Adán y Eva. Y es una muerte no física, es una muerte espiritual. Y es peor porque esta muerte espiritual afecta a toda la humanidad. De tal manera que esta imagen, que la imagen de Dios, la imagen que Dios ya ha puesto en el huerto, ahora está dañada. Se dañó. Se perdió la relación con Dios porque desobedecieron el mandato de Dios. ¿Y qué dice el Señor? Dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El hombre se separó de Dios. El hombre perdió su estrecha relación con el Señor. La imagen de Dios se había dañado o corrompido. Pero eso no es lo peor, porque las consecuencias del pecado fueron tan nefastas que Dios dice, que el apóstol Pablo dice en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Fue tan descendente
descendente, lo que le pasó al hombre, que Pablo lo especifica de esa manera. El hombre se ha rebelado contra Dios. El hombre ahora, la verdad de Dios, la detiene con injusticia. Pero no solamente eso, dice, no le glorificaron a Dios, no le dieron gracias por lo que había hecho, sino que se envanecieron en sus razonamientos, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios. El hombre es un ser religioso, Dios lo creó para adorar, pero al estar en esta corrupción de pecado, porque la paga del pecado es muerte, se corrompió de tal manera que cambió la gloria de Dios. ¿Y cómo la cambió? Ahora el hombre, en vez de adorar a Dios, adora ídolos. Y uno puede decir, pero un ídolo es una estatua, es algo hecho de madera o alguna cosa. No. Un ídolo es todo aquello que nosotros pensemos, que nosotros digamos, si yo no tengo eso, si yo no puedo hacer eso, eso es mi Dios. Lo que toma el lugar de Dios en mi corazón, eso pasa a ser Dios. Y ahora yo estoy adorando aquello. ¿Por qué? Porque mi imagen de Dios está corrompida y está dañada. Es tan claro el mensaje del Señor que aún la misma creación lo entiende. Dice la palabra del Señor en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ese mensaje que el hombre tenía que entender, lo puede entender la creación. Porque la creación anuncia la obra de sus manos. La creación es un reflejo de la gloria de Dios y nosotros lo podemos ver. Nosotros salimos, ¿cierto? Podemos ver las estrellas, podemos ver el firmamento, podemos ver las puestas del sol. Y nosotros decimos que eso es la grandeza de Dios. Y es así, porque los cielos cuentan la obra y la gloria de Dios. Hasta ahí solamente lo que podemos ver son malas noticias. Pero las buenas noticias siempre quedan para el final. ¿Y cuáles son aquellas buenas noticias? Las buenas noticias, hermanos, en que esto no va a quedar así, o Dios no permitió que quedara así, sino que Dios mismo tomó la iniciativa para rescatarnos y para restaurar esta imagen. ¿De qué manera? Dice en 1 de Juan 4, versículos 9 al 10, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios toma la iniciativa para que Cristo tome nuestro lugar. Porque nosotros, al estar corrompidos, la imagen que nosotros teníamos que se corrompió, nosotros pasamos a ser enemigos de Dios. Nosotros pasamos a ser pecadores. Y Dios no nos puede mirar de esa manera. Entonces, alguien tenía que tomar nuestro lugar. Y ese alguien es Cristo. Él tenía que llevar nuestros pecados, todas nuestras culpas a la cruz y redimirnos ante Dios para que la imagen de Dios fuera restaurada. Dios está tomando la iniciativa en cada uno de nosotros para que la imagen de Dios sea restaurada. Para que yo al mirarme en un espejo, como individuo o como matrimonio, pueda reflejar la gloria de Dios. Y eso lo está haciendo Dios ahora, en este momento, porque la palabra dice que es un tiempo presente. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo es la imagen del Dios invisible que se hace invisible. Cristo es la imagen de Dios, a la cual el mismo Señor nos invita a ser imitadores de Él. Porque Cristo revela plenamente la naturaleza y el carácter de Dios. Cristo, a través de su sacrificio, está restaurando nuestra vida
para que nosotros no nos quedemos ahí. Pablo dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando nosotros nos miramos en un espejo, vemos nuestro rostro. Pero cuando nos miramos en la palabra del Señor, lo que tenemos que ver es la imagen de Cristo en nuestra vida. Y si lo vemos, porque lo estamos viendo, es porque Cristo tomó nuestro lugar. Es porque Cristo ahora nos dice, ustedes antes vivían de esta manera, pero ahora despojaos de aquel viejo hombre y vestidos del nuevo hombre, para que podamos ser la imagen y semejanza de Dios. Esto ocurre en la vida del creyente. Si usted en esta tarde piensa, ¿soy yo el reflejo de la imagen de Dios? ¿Estaré siendo el reflejo de la imagen de Dios o no? Hagámonos esa pregunta. Reflexionemos sobre esa pregunta. Si no lo es, hoy es el tiempo para que usted pueda recibir a Cristo en su vida como su Salvador personal. Y Cristo va a tomar su lugar para que reciba vida eterna y para que pueda ser transformado en este nuevo hombre y que la imagen reflejada en este espejo sea la de Cristo. Si somos creyentes, debemos permanecer en su palabra, ¿cierto? Debemos permanecer siendo imitadores de Cristo. Quiero terminar con una palabra que sale en Apocalipsis, capítulo 5, versículos del 9 al 13. Cuando leemos esta palabra, la conclusión es que todo lo que Dios hace es para su gloria. Cuando Dios hizo al hombre y lo colocó en el huerto, lo hizo para su gloria. Cuando el hombre cayó en el huerto y le dice al hombre que de la descendencia de la mujer será herida la serpiente, lo hace para su gloria. Cuando Dios ve al hombre corrupto, con un corazón engañoso, con un corazón inclinado al mal, y lo rescata de allí, lo hace para su gloria. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestra vida por medio del Espíritu Santo y la renovación de nuestra vida de un nuevo hombre, Dios lo hace para su gloria. ¿Por qué le digo esto? Porque los que están arriba, en el cielo, cuando Juan ve esta multitud y él tiene esta visión del cielo, con millares y millares de ángeles y millares de personas alabando a Dios y glorificando a Dios, él escribe esto. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua y nación y pueblo, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Juan entiende esto. Entiende que solamente hay uno que dio su vida por todos nosotros, por todos los que estamos acá,
para restaurar en cada uno de nosotros la imagen de Cristo. Y ahora podemos decir y dar gracias al Señor porque Él lo ha hecho. Alabo al Señor por eso. Y lo invito a que podamos tener un tiempo de oración. Después de ese tiempo de oración, vamos a tener un tiempo de reflexión en pareja para que podamos meditar y reflexionar sobre esta palabra. ¿Ya? Así que les invito a que podamos orar. Amado Dios y Padre Celestial, inclinamos nuestro rostro delante de ti, primeramente para darte gracias. Señor, sabemos que tú conoces lo más profundo de nuestro corazón. Tú examinas, Señor, cómo hemos venido. Tú examinas nuestra vida. Tú sabes quiénes somos. Tú nos formaste, Señor. Y no queremos aparentar, Señor, lo que no somos, sino queremos, Señor amado, mirarnos en este espejo. Queremos vernos tal cual somos para poder exponer nuestro corazón delante de ti. Y si mi corazón, Padre Celestial, no es el reflejo de lo que tú deseas, te pedimos, Señor, como el salmista lo hizo. Señor, lávame, lávame y seré más blanco que la nieve. Límpiame y seré limpio. Sálvame y seré salvo. Porque solo tú, Señor, eres nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, que nos conoce a cada uno de nosotros, Señor amado. Y es por eso que te agradecemos, Señor, porque nada te podemos ocultar, sino que todo es sacado a la luz. Ayúdanos en esta tarde para que podamos reflexionar sobre esta palabra, Señor, la cual tú nos has dado. Y podamos, Señor amado, entender de que lo que tú deseas para nosotros es que nosotros podamos ser el reflejo de Cristo. Y que cada día podamos parecernos más y más a Él. Que formes, Señor, en cada uno de nosotros su imagen para darte gloria, para darte alabanza, para decir con nuestros labios que tú eres nuestra roca, que tú eres nuestra fortaleza, que tú eres nuestro escudo, que eres digno de recibir la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Muchas gracias, Padre Celestial, por este tiempo, Padre amado, en el cual hemos podido compartir, Señor amado, como matrimonios cada uno de nosotros, y que podamos reflexionar acerca de tu palabra y que tu palabra haga una obra en nuestra vida. Te damos muchas gracias. En el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén.